Bueno, el título de la charla es este. Hostia, qué raro se hace lo de escuchar a ti mismo tan alto. Normalmente casi ni se me escucha en las sesiones. Personas que se cambian a sí mismas para cambiar sus organizaciones. Si alguien ahora mismo considera que no está la charla adecuada, que tenga el valor de abandonarla ya, por favor, porque lo que va a venir a continuación va a ser un poco duro. Así que a ver qué hacemos con ello. Un segundo, que es que está entrando como más gente y demás. ¿Alguien tiene algún chascarrillo o algo de Lisa Atkins? No tengo las cuerdas, podíamos haber hecho algo con ellas, pero yo creo que hemos fracasado prácticamente todos, pero... ok. Bien, la sesión ya ha empezado, ¿de acuerdo? La sesión ya ha empezado significa de alguna manera que para mí las cosas que ocurren no tienen cuatro paredes, ¿vale? Ni cuatro paredes, ni un techo, ni un suelo. Para mí hay un sentido continuo de las cosas. Cuando de alguna manera planteo el coaching, mentoring y leadership, que es un poco lo que vamos a ver con distintas experiencias, para mí no está contenido. Para mí hay un sentido continuo de las cosas. No entiendo el coaching desde una sesión de coaching y nada más. No entiendo el mentoring desde yo tengo la experiencia, te la doy y búscate la vida. Y no entiendo el liderazgo como un sentido de etiquetas. El liderazgo coercitivo, autoritario y demás, sino más bien dónde aparece eso, cómo podemos utilizarlo y cómo podemos ir comprobándolo con el tiempo. Por tanto, ahora mismo la sesión ya ha empezado. Soy Florentino Romero, ¿vale? Me cambio a mí mismo para cambiar organizaciones, hacer el cambio posible y sencillo que habla de facilitarlo. Esto no ocurre en una sesión, nuevamente, la sesión es todo y ya ha empezado. Crear nuevas formas de trabajo, porque considero que las existentes no se pueden adaptar a todos los contextos y hay que ser lo suficientemente original y valiente como para enfrentarse a ello también. Y sobre todo cuestionar. Me tiro cuestionando todo el día, es casi enfermizo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. También lo que me gusta es llevarme a mí mismo y a los demás más allá. Me tiro casi todo el día siguiendo a la gente, pues oye, de vez en cuando yo también liderar un poco está de puta madre. Vale, pero eso no es lo importante. Si yo me quitara de ahí, seguramente pondría a todas estas personas ahí, porque son personas que también se cambian a sí mismas, también hacen el cambio posible y sencillo, también crean nuevas formas de trabajo, también se cuestionan y se llevan a sí mismos y a los demás más allá. Son personas con las que trabajo en el día a día, no hace falta los nombres, los apellidos ni nada por el estilo, alguno a lo mejor de los presentes se ve ahí, pero que sepamos un poco que alrededor nuestra existen muchas otras personas que pueden hacer todo aquello que nosotros no hacemos, porque yo no puedo cambiar una organización solo. Necesito a toda esa gente y a toda la gente que va a impactar esa gente para poder hacerlo. Bien, pues bueno, como también es un poquito el arranque del track, ¿desde dónde un poco plantear el cambio? El cambio desde el coaching. Vuelvo a comentar que el coaching no hace falta un mega coach y un coachee para poder hacerlo, sino más bien entender qué habilidad tenemos y cómo podemos hacer que otras personas desarrollen esa habilidad. Y por favor, no nos olvidemos de lo que pone ahí abajo, el sentido de entrenar. Me gustaría también que hiciéramos una pequeña reflexión sobre, por ejemplo, en los deportes hay muchísimos coaches. Van allí donde está ocurriendo las cosas e intentan variar las cosas para que eso suceda. Vuelvo a comentar que no hace falta ser ni agile coach, ni yo qué sé, me da lo mismo. Cojamos la habilidad y si la tenemos, hagamos que otra persona pueda empezar también a utilizarla. Eso es ser coach, ¿vale? Desde el mentoring. Trabajaremos un poco a lo largo de distintas experiencias cómo de alguna forma nuestra propia habilidad puede ser usada por otros y también cómo la experiencia de otros la podemos utilizar en nosotros mismos. Creo que es fundamental. Y nuevamente el tema de los tutores, mentores y todo esto, retiremos eso por favor y centrémonos en lo que nos tenemos que centrar. Todos tenemos experiencias que seguramente tengan valor para los demás. Utilicémoslas, ¿vale? Y por último, liderazgo y seguimiento. Me encantan los libros de liderazgo, muy poquito de seguimiento, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, ¿cómo nos guiamos? ¿Cómo hacemos que otros, en base a esa guía, también nos sigan? Y sobre todo también, ¿cómo nos guiamos a nosotros mismos y cómo nos sentimos con eso siguiéndonos? Porque muchas veces tiramos muy para adelante, pero nos hemos perdido hace rato. Entonces es importante mantenerse conectados, sobre todo en el cambio organizacional. Y sobre todo cuando nos enfrentamos a grandes monstruos o aunque sean pequeñitos como sistemas familiares, en los que hay tantas relaciones que no podemos ni llegar a manejarlas. Y luego otra cosa, hablaremos también en este caso de cómo poderlo llevar más allá. Pero como siempre me lanzo y hablo desde la abstracción, lo que he hecho ha sido preparar una presentación basándome también en experiencias de la gente del día a día
para poder ir hablando de ellas y que resulte lo más concreto posible. Uy, me estoy quedando ya casi sin aire. Vale, historias de personas que cambian. Primera historia, desde el coaching, para ir entendiendo un poco el enfoque. Imaginémonos de alguna manera que tenemos un equipito en el que entran 2 personas nuevas, en este caso un equipo de transformación, me dedico un poco a ello, pero podría ser casi cualquier cosa. No es que lleven mucho tiempo, una semanica, han hecho unos ejercicios, ¿vale? Papel, normalmente imaginándose cómo va a ser esa primera sesión de planificación, una sesión que tienen que ir allí como a facilitar. Y también pues, nos han visto algunos de las personas que trabajamos allí, se han puesto a nuestro lado y han visto cómo lo hacemos. Chimpún. El tema es que llegan a esa sesión. Les hemos dado un equipo nuevo, ¿vale? Porque el equipo nuevo, pues de alguna manera, para que tampoco pueda contrastar, un pequeño entorno de seguridad. Van esas 2 personas, en este caso Bea y Edu, y va el coach. Un coach de estos. ¿Qué pasa? Que es que la sesión empieza a las 11 y qué puta casualidad que a las 10:59 ocurre una llamada urgente. Cago en la hostia. Y el coach de repente en la sesión le llaman y se tiene que salir de la misma, súper urgente. Y vaya por Dios que Bea y Edu, que llevan una semanica, se tienen que enfrentar a su primera sesión de planificación. El coach no vuelve a la sesión. No vuelve y se la comen solitos. Pero solitos. Bien, feedback de ello. Primer elemento. Si la persona lo que va a hacer y se va a dedicar es a hacer ese tipo de sesiones, estar delante de la gente y de alguna forma tener que ganar habilidad de ello, menos rollos de formación, certificaciones y todo eso que me parece perfecto, más llevar a la persona allí delante y desde allí trabajar posteriormente con la persona cómo ha sentido las cosas, cómo las ha hecho y sobre todo qué huecos tiene y qué ha notado la persona que ha conseguido. Súper importante. Lo hacemos todos, independientemente de si llevamos 40 años en Agile, 2 o 3 o 4. Si hay personas que saben lo que ha sucedido ahí y tienen experiencia sobre ello, desde el acompañamiento, después de la sesión, con esas personas hablamos. ¿Qué has notado? ¿Qué te falta? Y desde ahí, ¿qué otras opciones se te ocurren que podías haber puesto en marcha en esa sesión? Entendemos que no todo funciona, pero sobre todo otra cosa perfecta. El coach, de alguna manera, no les ha dejado allí solos. Eso es lo que ellos pueden llegar a entender. El coach normalmente, en este caso por ejemplo yo, lo que hago es en la misma sesión incluso escribir a alguien de la sesión si puede ser y si no a posteriori con el propio equipo que han acompañado cómo ha notado a esa gente que han ido evolucionando y también al propio equipo que les ha servido de lo que hay. Tenemos un poquito de feedback de lo que hay para poder aportar a esas personas nuevas que se están formando cómo continuar. Ni estructuras varias, ni no sé, os puedo poner cuadrantes, lo que queráis, más sencillo. Cogéis, lleváis, dejáis a la persona que siente a ese abismo delante suya, que recorra qué herramientas tiene y qué no, y de alguna forma posterior a la sesión notáis qué tiene y qué le queda por conseguir. Desde ahí, qué puede continuar incluyendo y que vuelva a ir nuevamente a otra sesión. ¿Entendido más o menos? Eso para mí es coaching. Más elementos. Otra historia distinta. Bien, me encuentro mucho en el día a día, y bueno, mis compañeros también, muchísimos equipos que se consideran de alto rendimiento, pero de alto rendimiento que es que entregan una cantidad de funcionalidades pero bárbaras, ¿eh? Una brutalidad. Brutal, Agile total. Mucho software, mucha funcionalidad, muchísimo. Ok, ¿qué valor generáis? Normalmente en las organizaciones en las que trabajo, imagino que muchos de vosotros trabajéis en organizaciones perfectas y que funcionan guay, las personas que están desarrollando eso no saben responder a esa pregunta. Y es un gran problema, porque habrá otra seguramente que responda. Y necesitamos que todas las personas sean conscientes del negocio de la organización. Pero no negocio entendido solamente con el dinero, sino el negocio entendido con un sentido de intercambio. Yo doy, recibo, y en base a eso, ¿qué he recibido? Yo doy, recibo, y en base a eso, ¿qué he recibido? Y si somos un equipo que entregamos funcionalidades, pues qué menos que determinar e involucrarnos en el propio negocio de la empresa, que es también la que nos paga. Dentro de eso, ¿qué hacer desde el coaching? Vale, aquí hay un enfoque un poco radical que sí que hay que incorporar. Normalmente cuando vienen estas personas es muy difícil moverlas del sitio. Va a ocurrir con eso como cualquier otra cosa. Ellos tienen un sentido de que lo que hacen está perfecto, tienen una razón muy conectada con su propósito, y su propósito es venir todos los días a hacer funcionalidades, a hacer su base de datos, a hacer su marketing, a hacer esas cosas. Lo que planteamos con esto es pararte delante de la gente y plantear un sentido de reto. Ellos están allí o aquí, entonces, en ese sentido, la persona que hace coaching se planta aquí
y plantea directamente la pregunta de lo que estáis haciendo no sirve para nada. Podemos tener variantes de ello, ¿vale? No es solamente todo lo que tenéis no, sino variantes de lo que estáis haciendo no cubre ningún propósito de la organización, os falta gente para poder entregar algo que dé pasta a la organización, os falta de alguna forma otras personas, os falta en este caso entendimiento, os falta contactar con los clientes para poder conocer si lo que estáis haciendo está bien o mal. ¿Qué ocurre en ese sentido? Hay un equipo de frente a ti y hay una persona que de alguna forma está planteando ese reto. Lo que ocurre en ese mismo instante es se produce una pequeña relación en la cual hay una gran tensión y puede ser rota en cualquier momento. No es muy conveniente este tipo de enfoques plantearlos muy habitualmente y menos también cuando se está cansado, porque hay que estar continuamente parándose a mantener esa tensión. No puedes bajarte de cuestionar el sentido de propósito y ellos no se van a bajar desde un sentido de que eso que están haciendo es lo que hacen en el día a día y por lo cual se les paga. Desde ahí mantener, 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 hasta que haya un pequeño hueco, al igual que en el anterior, que les permita moverse un poco. Lo que sí que es cierto es que en esa sesión no te van a reconocer que lo han hecho porque has mantenido la tensión ni nada por el estilo. En este tipo de enfoques lo que vas a tener que hacer es comprobar posteriormente si la intervención que has hecho desde el reto, desde esa confrontación directa, incluso combate, ha tenido algún tipo de efecto que ha hecho que el grupo se mueva y se replantee cómo ha trabajado. Por ejemplo, en elementos que podemos comprobar de ese tipo de interacciones, se han involucrado a más gente en sus sesiones, si de alguna manera están empezándose a plantear parar de desarrollar tantas funcionalidades y comprobar un poco más qué están haciendo. Son funcionalidades, pero ocurre en cualquier organización que tenga un sentido de departamento. Necesitamos involucrar a los demás para comprobar hasta qué punto lo que hacemos sirve. Vuelvo a comentar, el sentido del coach simplemente es mantener ese sentido de reto y mantenerse ahí, ¿vale? Dentro del propio feedback. Manteniendo ese sentido de tensión, vamos a notar que van a empezar a surgir pequeñas opciones de cambio de comportamiento. Y si no surgen, vuelvo a comentar que tenemos que continuar, continuar y continuar. Posterior a la sesión que estemos trabajando o simplemente una interacción con una persona, comprobaremos de otra manera si eso está funcionando o no. Elementos de esto. ¿Qué trabajamos ahí? Con ese tipo de sentido de reto trabajamos directamente el límite de las propias personas del equipo y los límites organizacionales. Es muy normal que ante una confrontación directa lo que emerja es aquello que está ocurriendo. Entonces necesitamos de alguna forma muchas veces plantear ese sentido de reto, quizás muy crudo y un poco duro, para generarlo. Problemas también nuevamente que ocurren en este tipo de retos, temas de mala educación, temas de faltas de respeto y demás. Es muy duro cuando cuestionas directamente a una persona que su razón y propósito no es la que él considera que debe ser todos los días. Pero si no fuera cuestionada, no vamos a poder cambiar la organización. En el mismo instante en una persona entiende que su propósito del día a día no es el que es, el abanico de opciones que se abren es brutal. Y necesitamos cuestionarlo para que ese espacio después sea abierto y que la persona pueda evolucionar. En ese caso, la propia persona es su propio impedimento, su propio entendimiento de qué le lleva todos los días al trabajo y qué le lleva a dar a los demás, es lo que provoca que no podamos continuar evolucionando. Entonces, vuelvo nuevamente, el coach lo que hace es colocarse, retar, mantener, 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 reto tras reto, tras reto, tras reto, tras reto, y de ahí aflojar muchas veces, terminar y luego comprobar qué ha sucedido. ¿Entendido un poco los dos ejemplos? Vale. Desde el mentoring un poco, situación inicial. Me ocurre muchísimo con personas de alguna forma que empiezan a trabajar mucho conmigo. Lo que hacemos normalmente en todos los equipos prácticamente los que trabajo es intentar dotar de cualquier tipo de etiqueta de un significado real. Lo primero que se le suele preguntar a la persona es ¿eso dónde está? ¿Dónde lo ha comprobado? De alguna manera, ¿dónde ha ocurrido en su día a día? Suele haber respuestas de Tino, que sí, que ya lo he entendido, puedo hacerlo perfectamente. Siguiente pregunta. Vale, ¿cómo es posible que lo estés entendiendo si no lo has hecho nunca? O sea, ¿cómo estás diciendo que entiendes algo si de alguna forma no lo has hecho? Entiendo que en cualquier otro trabajo, por ejemplo, si das discursos, el hecho de hacer se refiere a si he dado un discurso de este tipo o de otro. En nuestro trabajo de cambio, que imagino que muchos de vosotros os dedicáis a ello, si seáis desarrolladores o seáis lo que sea, lo que no nos podemos permitir de alguna manera es que eso no esté contrastado con la realidad. Hablamos mucho, pero muchas veces no hacemos casi nada. Entonces necesitamos de alguna forma que cada cosa que digamos esté contrastado con la realidad. Y nos esforzamos continuamente en nuestro día a día de menos hablar y más cuando hablemos que sea de lo que hacemos. En ese propio sentido, dentro de las opciones de adaptación, una cosa que hacemos normalmente con las personas que entran al equipo es que no puedan intervenir.
no pueden intervenir. Entonces, desde el mentoring, ¿cómo trabajamos? Hay una persona que ya tiene una serie de opciones de intervención, la persona nueva se pega a ella directamente. Está en una sesión facilitando y se coloca incluso casi pegadita, ¿vale? En ese mismo instante lo que hace es un ejercicio de proyección de sí misma en la cual va pensando, Pablo ahora mismo, por ejemplo, está comentando el hecho de que falta gente en el equipo y que esa gente es fundamental y que quizás tengamos que parar la dinámica. La persona que se pega va planteando y va desarrollando cómo él podría hacer esa intervención. Nuevamente, como en el sentido de coaching, él mismo o ella mismo va notando hasta qué punto es capaz de poder hacerlo. No hay un sentido de coach directo, hay un sentido de este tío tiene experiencia, ¿qué narices cojo de ella? ¿Vale? Después de esa sesión, con los huecos que pueda tener, lo que hacemos un poco es repasar cada uno de los momentos que ha generado la persona que estaba pegada e ir validando cómo él se puede preparar a continuación para poder incorporarlo y hacerlo. Y luego pasamos de un sentido de no intervenir en las sesiones a que la persona vaya poco a poco interviniendo hasta que puede manejar la sesión completa. Hablamos de sesión, hablamos de interacción, hablamos de cualquier espacio dentro de la propia organización que requiera que las personas estén ahí delante. Entonces, ¿cómo hacemos el mentoring? Una persona tiene experiencia, otra se pega y la persona que está pegada va notando qué le vendría bien para poder él hacer su intervención. ¿Vale? Hay un sentido de valor directo y lo que llevamos a la persona a continuación es que sí, que lo has pillado, interven. Ahora sí. ¿Vale? Entonces, cuando personas nuevas, por ejemplo, entran en el equipo, o personas que no tienen cierta habilidad de cosas, yo no tengo mucha habilidad de hacer presentaciones por lo menos y me han echado un cable, lo que hago normalmente es escuchar a las personas que sí saben, desde ahí, y notando qué puedo ir cogiendo para hacer mejores mis presentaciones. Un enfoque clásico, muy poco utilizado muchas veces de manera adecuada. Otra historia distinta. Esto nos ocurre bastante en el día a día. Por ejemplo, dentro de la propia organización nos comentaron los sentidos imposibles. No, mira, es que tenemos 100 iniciativas y es que esto es imposible que lo revisemos en 3 horas. En el mismo instante en el que hablamos del sentido imposible, ya ni opción ni nada. Tiene que haber siempre alguna persona, por favor, que si conecta con su experiencia eso, diga, bueno, imposible, no lo sé, quizás para 100 no, pero oye, para 3 lo hemos hecho, para 5 lo hemos hecho, para 10 lo hemos hecho. Quizás podamos hacer algo. Si nos centramos nuevamente en ese sentido imposible, pues bueno, pues será imposible para todos y ni facilitación, ni cambio, ni nada. Que menos que cuando hay opciones las evaluemos. Entonces, dentro de esa situación inicial de no podemos revisar 100 proyectos tan diferentes en 3 horas, recogemos experiencias. ¿Experiencias de qué tipo? Vale, iniciativas no, pero ¿en alguna sesión hemos sido capaces de 100 elementos revisarlos en 3 horas? ¿De qué maneras lo hemos hecho? Y buscamos a la gente de organizaciones que de alguna forma lo hayan planteado. Podemos ir a preguntar a gente, tenemos compañeros en otras organizaciones, llamamos, lo que haga falta. Recopilamos experiencia fundamentada en lo que ha ocurrido. Desde ahí, por ejemplo, ¿qué se nos ocurrió para eso? Se nos ocurrió que había muchos enfoques de Canvas, Business Model Canvas, Lean Canvas y demás, había sesiones, estuvimos viendo vídeos, contactando con algunas personas, y que éramos capaces de estructurar todas las iniciativas con una serie de campos que acompañar esas iniciativas para que los rellenaran, porque no tenían ni puta idea de lo que tenían que rellenar, sinceramente, y posteriormente generar una pequeña sesión en la que, en base a una relación de esos conceptos, se hiciera una selección de esas 100 iniciativas. En 3 horas, las personas que lo hicieron eran capaces de, en base a esos campos que colocábamos, normalmente temas de ROI, temas de equipo, temas de qué es lo que vamos a entregar, el propósito del mismo, si había algún tipo de relación entre las iniciativas, eran capaces de tomar decisiones sobre qué era lo que iban a cometer cada trimestre. Importante de esto, cada trimestre, aunque parezca una chorrada, habla de un sentido continuo. No podemos esperar que la persona, por mucho mentoring que hagamos, saque valor de las cosas a la primera. Vuelvo a comentar que aquí ya se mezcla el mentoring con un sentido de coaching quizás. Hay que acompañar un poco para notar y comprobar hasta qué punto lo que hemos ofrecido sirve. Entonces, cada cosa que aportemos deberíamos tener un sentido más o menos continuo de seguimiento. En este caso, lo que hacemos es plantear un sistema continuo en el que cada trimestre vamos notando el desarrollo de la habilidad de personas para poder seleccionar iniciativas. Cada trimestre cambiamos la hoja esa, cambiamos el número de iniciativas y cambiamos todo, pero siempre desde un sentido desde la experiencia. Hasta llegar a un punto en el que las propias personas que están dentro pueden cambiarlo y hasta un punto en el que otros ámbitos distintos y otras organizaciones, en base a venir y comprobar cómo lo hacen, se lo llevan y pueden hacer lo mismo.
Si el ejemplo anterior era un sentido quizás más concreto en el que normalmente hay una interacción uno a uno, aquí hablamos un mentoring entre organizaciones. Súper importante el hecho de, si hay personas como los consultores, como, no sé, tema de coach, establecer relaciones entre empresas es sumamente importante. Una empresa de por sí tiene mucha experiencia que le puede servir a otra. Traer a personas relevantes a esa empresa para que pueda entender lo que está ocurriendo, creo que son de las cosas más bonitas que puede haber. El hecho de que personas sin conocimiento puedan decir, ostras, ¿cómo lo haces? Quizás yo en mi organización puedo hacer algo como similar. Bien, tienes un ejemplo para verlo, yo me lo puedo llevar, tiene valor para mí, ya acabamos de generar negocio, ¿vale? Y por último, el de leadership nos ha costado un poco, pero más que nada porque el concepto de leadership que tenemos no es muy concreto. Entonces, vamos a intentar explicarlo. Normalmente los equipos lo que nos ocurren es, llegan personas como Begoña y dicen, mi nombre es Begoña y digo, participaré en el proyecto haciendo validaciones técnicas. Trabajamos normalmente en iniciativas que tienen 30, 40, 50 personas, 200, nos da un poco lo mismo. Cada una, pues ello, tiene su responsabilidad y su rol. El tema es que hay una pregunta y es, ¿con todo esto que tenéis aquí podéis trabajar y cómo lo comprobamos? Influencia, o qué hace en este caso ese líder. Si queréis llegar a entregar el producto y ellos notan que quieren hacer algo más allá de sí mismos, van a notar que hay muchos huecos. Normalmente, cuando hay grupos tan grandes, hay huecos en las integraciones. Sé que suena una chorrada, pero normalmente nadie se para a pensar en el trabajo que hay de relacionarse de una persona con otra. Yo tengo mi trabajo y está muy bien, pero yo solo no genero negocio. Necesito relacionarme para poder generar esos intercambios. Entonces, es sumamente importante entender que esos trabajos van a ser, necesitan liderazgo. Necesitan en ese sentido una persona que lo guíe para que otra lo siga y desde ahí lo podamos combinar. En este caso, Begoña pasó de hacer validaciones técnicas a llevar toda la iniciativa como Product Owner. No decimos que ni en Product Owner ni nada por el estilo, pero la mujer lo que hace es que se desvive por la iniciativa brutalmente. Todo hueco que vaya notando lo rellena ella si hace falta y si no hay alguna otra persona que le sigue para rellenarlo. Gracias a Begoña, una iniciativa que teníamos, por ejemplo, en 2 trimestres parado, salió y empezó a salir hacia adelante y hace que las personas posteriormente le sigan y puedan rellenar esos huecos. Ella hacía validaciones técnicas, sí, muy bien, y quizás le pagaban por eso, pero había una necesidad, un hueco que rellenar, que necesitaba que ella rellenara y guiara a otros para que rellenaran otros huecos. Y en ese sentido de liderazgo, de guiar a otros, hizo que otros también entendieran que era necesario. Entonces creo que es sumamente relevante. También liderazgo sin etiquetas. Comenté inicialmente, leemos muchos libros y hay muchísimas cosas que, bueno, pues sí, liderazgo coercitivo, autoritario, miles de liderazgos y le podemos poner cualquier, líder servil, lo que queráis. Detrás de todo ese etiquetado hay un sentido de cómo funciona eso. ¿Cómo voy a comprobar eso? Liderazgo servil, vale, ¿eso para qué sirve? Está bien. ¿Cómo puedo comprobarlo? En este caso, Begoña, por ejemplo, lo que pudo hacer desde el liderazgo servil, que no es eso sino, es hacer que los demás pudieran continuar. A lo mejor no se lo agradecieron, creo que no. Tampoco le pagaron más, creo que tampoco. Pero sí que ayudó a que juntos construyeran algo. E imagino que ella se va contenta a casa. Y si no se va contenta a casa, mi agradecimiento desde aquí, ¿vale? Y por muchas otras personas anónimas que hacen ese esfuerzo por cubrir esos huecos y llevar más adelante a su compañía. Sí, no serán nombrados líderes, ni será chupi guay, pero eso es lo que hace cambiar la compañía, no el hecho de tener cualquier etiqueta de la que planteemos. Otro elemento. Necesitamos plantearnos continuamente qué cosa hay que hacer para hacer funcionar esto. Es muy sencillo. De alguna manera lo que planteamos normalmente es, estamos sentados como Begoña con muchísima gente o de pie en el día a día y es que ni siquiera nos acercamos a hablar con las personas que hay allí. Necesitamos de alguna manera plantearlo para poder continuar. Otra historia más. Lanzamos muchas veces iniciativas, ¿no? Una historia bonita es iniciativas de voluntarios. Somos voluntarios para transformar digitalmente o generar nuevos ingresos en la compañía. Hemos experimentado bastante con este tipo de iniciativas y en este caso cualquier iniciativa en la que la persona no tenga un condicionamiento de que le paguen por ello, hacen que puedan cuestionar la propia compañía en cuanto a la estructura. Esas personas más o menos se sienten libres de poder navegar, siempre y cuando también de alguna forma apoyemos con un sentido de, bueno, hay más personas que solo vosotros en la organización, y apoyando mucho el sentido de propósito. ¿Qué no tienen esas personas? Compensación, seguramente económica. Pero ¿qué sí tienen? Tienen en este caso el valor de desear hacer lo que hacen y de alguna manera cómo lo hacen
y convertirte en ese caso en un referente de la organización. Vuelvo a comentar que seguramente no se conviertan en un referente brutal, con un nuevo puesto y demás, pero por algo se empieza y necesitamos generar ese sentido de liderazgo para llevar a los demás. Tenemos una en un banco, otra en una constructora y funcionan muy bien para generar esas primeras conexiones en 3 silos, ¿vale? Entre departamentos. Personas anónimas que emergen y conectarlas bien para que ellos puedan navegar ahí. Y desde ahí, desde todo lo que surja, nos da un buen input para continuar trabajando desde el coaching, ¿vale? Desarrollar habilidad para que la gente se pueda comunicar. Ok, hemos hablado del coaching, del mentoring, del leadership, ¿vale? En líneas generales. No me gustaría un poco terminar sin hablar un poco de personas quizás que van más allá. En este caso es un compañero de BVA, ¿vale? Desde el coaching, Cándido, por ejemplo, es una persona que entiende muy bien su organización, está todo el día prácticamente paseando, hablando con la gente y acompaña cómo va siendo. En este caso no se plantea cómo será. Sí que es verdad que tiene muchísimos conflictos de me encantaría que la organización fuera así o asá. No, es importante querer a la organización como es y dónde está. Muchas veces planteamos muchas oportunidades de mejora y no tenemos ni idea de cómo estamos. Necesitamos generarlo. Eso Cándido lo hace de lujo. Temas de mentoring. Cándido, entiendo que cualquier persona tiene algo que mostrarme sobre cómo es el sistema y cómo funciona. Para mí es uno de los enfoques más puros del mentoring. El sentido es, continuamente voy a estar hablando con gente que si soy capaz voy a notar que me tiene algo que aportar. Y desde ahí yo también seguro tengo algo que aportar. Mentoring puro. Y de ahí, porque yo solo noto un poco de aquello que está ocurriendo. Debemos entender que no podemos cambiar solo nosotros la organización. No tenemos superpoderes, lo siento, no somos superhéroes. Somos personas, igual que cualquier otra, que necesitamos conectarnos para poder conseguir y construir cosas. Y por último, desde el leadership, que me parece quizás lo más relevante. Cándido, en este caso, entiendo que aunque el coaching y mentoring muchas veces no me sirvan ni para tomar porque la persona el único cambio que vaya a plantear es mantenerse, que es lo que normalmente ocurre, jamás, y digo jamás, perderé la esperanza de guiar a la gente más allá. Creo que es algo que muchas veces olvidamos y es, aunque los demás no quieran cambiar, no podemos renunciar a nuestro propio sentido de llevarlos más allá. Creo que renunciar es olvidar que hay un mañana, que hay un pasado mañana y que vamos a seguir ahí seguramente. Entonces necesitamos no renunciar a eso y seguir buscando opciones y no notar que es imposible. No sé quiénes serán los siguientes, pero en este caso sí sé quiénes estarán ahí para cambiarlo. Muchísimas gracias a todos. Ruegos y preguntas, mejor los ruegos, pero preguntas también. Dadle, por favor. ¿Alguien? Sí, espero que haya muchísimas. Podríamos hacer una dinámica de apuntaros la pregunta en el post-it y desde ahí a lo mejor sacarla mejor, ¿no? Sí, suele funcionar, pero... Sí, por favor. Hola, buenas. ¿Nombre? Rosa. Rosa, encantado. Vale. Sobre el segundo ejemplo que has puesto, el Sí. tema de estar cuestionando continuamente lo que está haciendo el equipo. ¿Sí? ¿Hasta qué punto puedes llegar a estar cuestionándolo? Quiero decir, si estás siempre manteniendo esa presión, no puede ser que llegue un momento... El tema de eso es que te vas a pasar seguro, te pasas seguro de frenada. Hay veces que excedo el límite. Cuando trabajamos con ese tipo de enfoques vamos a pasar el límite seguro. Ocurre algo que es que generas un sentido de cohibición sobre la persona, mucho condicionamiento. Lo que sí que hace de alguna forma es que quede muy claro aquello que tienes que plantear, ¿vale? No debes intentar utilizarlo mucho. He puesto 2 ejemplos quizás diferentes. Yo mantengo un reto continuo a toda la organización. Cada experimento que lanzamos a distintos niveles sobre equipos, sobre grandes masas y demás, es un cuestionamiento directo a la forma tradicional de hacer de la organización. Es un reto. Nosotros, de alguna forma, cuando trabajamos, y yo cuando trabajo, no entiendo el sistema como vamos a mantener. Me cuesta muchísimo. Por eso contrasto y conecto muy bien con personas de la propia organización. Yo mantengo siempre el reto, siempre. El reto es cómo ir más allá, no conformarse. Pero también es cierto que estoy aprendiendo mucho a cómo recuperar los sistemas, cómo de alguna forma, después de hacer algo, hay cosas que merecen el respeto de mantenerse un tiempo hasta lograr. No se me da muy bien, estoy aprendiendo. Por eso, el reto está bien, pero viene bien tener personas de la propia organización que quizás están más acostumbradas para ello, para que en ese caso te hagan coaching a ti y puedas desarrollar un poquito esa habilidad, porque a veces te pasas mucho. Entonces, sí,
¿Qué le vamos a hacer? Por favor. Relacionado con lo que... me llamo Ana. Ana, encantado. Relacionado con lo que ha comentado, cuando te pasas, es decir, ¿cómo gestionas las consecuencias que puede tener? Me estoy centrando en el caso negativo, evidentemente. En el positivo, casos negativos tenemos todos los días. Pero, ¿cómo gestionas los daños que eso puede causar? Porque depende de la persona. Daños. Si tú aprietas mucho, pues causa... Sí. Sí, vale, ok. Asumimos que para cambiar la forma de funcionar de una empresa, pues es que hay que hacerlo. No significa que no, es que alguien tiene que tener la valentía de cuestionar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo mismo de siempre? Bueno, pues para lo mismo de siempre, las personas de la organización. Podemos hacer un sentido como de moda, de venimos a hacer esto porque hay que hacerlo y demás. Yo lo siento, a mí no me llamarán para eso. Llamarán, no sé, a otros. Yo estoy allí para cuestionar la forma de hacer de la propia organización, desde un sentido de respeto por todas las personas que hay allí. Lo que no puedo plantearme ni un momento es que una persona, o sea, no interaccionar de manera pura desde mí. O sea, si yo considero que hay algo que debo aportar, lo haré. ¿Ese sentido puede generar negatividad o no? Bueno, sí, también es jodido estar todo el día por la organización y plantear que las cosas no cambian, que siguen, bueno, cambian, se mantienen. No lo sé, cada uno hace su papel en ese caso. Sí que es cierto que más allá del papel que hagas ahí, sí que es muy importante trabajar el fondo. Si yo genero ese sentido de reto, la siguiente comprobación que voy a hacer es ir a comprobar un poco su entorno, seguramente vaya pidiendo feedback y notaré un poco hasta dónde puede generar. Y desde esa información que me da un poco de, quizás no puedo hacer más, ¿qué puedo hacer yo también para echarle un cable que él pueda continuar? Pero no va a venir nadie a agradecértelo, por lo menos a mí nadie viene. Y creo que está bien, porque esa interacción genera ese sentido ya de fricción que la propia persona no tiene habilidad para saltar. Tú discutes con alguien y discutes de una manera directa, cuestionando su forma de venir todos los días al trabajo, dudo mucho que venga al día siguiente a agradecerte, joder, muchas gracias porque he planteado una nueva opción para poder cambiar mi trabajo. Eso no va a ocurrir. Bueno, por lo menos no me ocurre, la probabilidad de que ocurra es muy baja. Aún así considero que ese es mi trabajo y que más allá de eso tengo que cuestionar mucho a la empresa para poder cambiarla. Es una de las formas, por favor. Una, pero sí que es muy diferencial. O sea, considero que hay que ser valiente para poder afrontarlo. También el hecho de cómo terminar ese tipo de interacciones para que la persona pueda sacar provecho de ella. Que no es venga, a lo loco, eso. Vamos aquí a discutir y eso. no, Tiene que es haber, mantener, de alguna manera, relajar en ese sentido y nuevamente recuperar. Si, por ejemplo, estás discutiendo con una persona, por ejemplo, no sé, no hace mucho, discutí sobre personas que hacían desarrollos de APIs, cosas así, de estos, y nadie sacaba partido de ellas. El tema es que la persona no podía hacer nada. Ella hacía todo lo que podía. El tema es que detrás de esa persona hay muchas personas con las que ella habla. Si no interacciono ahí, ese mensaje nunca va a llegar a las otras. Nunca las voy a llegar a tener delante. Nunca voy a poder trabajar con ellas. Y entonces se va a mantener el sistema. Necesito cuestionar y generar ese sentido de reto para poder acceder a las otras. Por lo menos que se cuestionen algo, mover algo. Posteriormente, ir a esas personas y comprobar lo que hay. ¿Vale? Quizás cuestionar con las demás por qué esto no lo estáis utilizando, por qué sí. Ir a hablar con ese sentido de persona. Ella. Yo es que no puedo hacer nada, ¿vale? ¿Qué persona sí puede hacer? E ir a hablar con ella nuevamente. No sé, que ya os digo, os puedo poner cuadrantes y cosas esas, pero que no os digo lo que es. ¿Más? ¿Pregunticas? Hombre. Va a ser dura, ¿no? Diego. Diego, ¡ah! No me ha quedado claro, Tino. Gracias. Si decías que tu trabajo es retar. Entonces, no me ha quedado claro si tu trabajo verdaderamente es retar o que ese reto tenga impacto en otras cosas. Bien, primero, cuando planteamos y estamos delante de algo, no sabemos las consecuencias que va a tener. Podemos tener un sentido más o menos de que eso puede conllevar ciertas cosas. Gracias por la pregunta, Diego. Pero no, mi trabajo no es retar, mi trabajo es construir estructuras que de alguna forma planteen nuevas formas y de ahí notar que se puede integrar o no. Lo que pasa es que es un reto continuo. Reto en el sentido de que son cosas que normalmente la organización no hace, no está acostumbrada a hacer. En el sentido de reto y de discusión, a mí me parece sano. O sea, me parece sano discutir, por ejemplo, el negocio. Muy poquitas personas lo hacen. Joder, más allá de base de datos o no, que me parece fenomenal. Discutamos el negocio, cómo llevar la compañía más allá. Eso debería ser una conversación de café de todos los días. Y eso es un reto. Ese es el reto. Es cómo hacer que esas personas de alguna forma entiendan que necesitan hacer eso. Pero tienes que trabajar no solamente con una, tienes que trabajar con muchas. Ese es el sentido de reto. Gracias, Diego, que me da posibilidad de explicarlo. Entonces, bueno, trabajar con el reto, sí, es una de las formas. También acompañar, también aguantar, también ir desarrollando a personas de la propia organización para que aprendan.
¿Más preguntas? Solo 3, ¿eh? Esto es poquito. ¿Alguien tiene alguna duda de menuda tontería acaba de decir? Que seguro que muchos. ¿Alguien? Lo puedes poner también libremente. ¿No? Ok. ¿Ya? ¿Chimpún? Muchísimas gracias a todos, ¿de acuerdo? Y a las personas que...